Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándonos en el libro de San Juan Bosco. Nos apoyamos en el libro de San Juan Bosco, Cuarta Época, capítulo 3. Nos habla del paso del Jordán, fertilidad de la tierra prometida, toma de Jericó, etc. Cuando Moisés se hallaba próximo a morir, por mandato de Dios constituyó a Josué jefe del pueblo con orden de llevarlo a la tierra prometida, lo que va a ser la tierra santa. Por esto los hebreos, después de haber llorado 30 días la muerte de su jefe libertador, Moisés, se pusieron bajo la dirección de Josué, que tuvo la gloria de ponerlos en posesión de la tierra prometida. Entonces Moisés no entró en la tierra prometida, es Josué que entró y llevó el pueblo. El Señor le había asegurado que lo mismo que había hecho con Moisés, lo haría con él. Al principio de su gobierno, envió pregoneros al campamento para que anunciasen que todos estuviesen preparados para emprender la marcha al tercer día. Cuando llegaron al río Jordán, se vieron en serios aprietos para pasarlo, pues carecían de embarcaciones y no lo podían vadear porque era muy profundo y las aguas estaban en su mayor altura. No se desalentó por esto Josué, y poniendo toda su confianza en Dios, mandó a los sacerdotes que marchasen delante del pueblo llevando el arca de la alianza, y que no bien entraron en el río, se detuviesen en él. Apenas hubieron tocado sus aguas, se obró otra maravilla. Las aguas superiores se levantaron en forma de montañas, y las inferiores, siguiendo su curso, dejaron el lecho en seco, como había pasado en el Mar Rojo en tiempo de Moisés. De esta suerte todo el pueblo pudo pasar a pie enjuto a la otra orilla. Josué, para conservar la memoria de tan glorioso acontecimiento, ordenó que se sacasen del lecho del río 12 grandes piedras, y con ellas se levantase un monumento en el sitio donde habían puesto los pies los sacerdotes que conducían el arca. Si vuestros hijos, decía el pueblo, os preguntaran qué significa este montón de piedras, les contestaréis: hemos pasado este río a pie enjuto, y esas piedras las hemos puesto ahí para eterna memoria del hecho, y para que nuestros descendientes conozcan cuán grande es la potencia del Señor. La tierra de Canaán, o Palestina, lo que va a ser Palestina, tantas veces prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes, era un país muy fértil. Fuentes y arroyos bajaban de las montañas y fecundizaban los valles. Crecían en grande abundancia la cebada y el trigo. Las vides, los ganados y las higueras la adornaban en todas partes. El aceite y la miel se recogían en grandes cantidades. La Sagrada Escritura, para expresar su fertilidad, dice que por aquella tierra corrían ríos de leche y miel. Pasado el Jordán, cuando los israelitas pudieron alimentarse con los sabrosos frutos de ese país, dejó de caer el maná que tan milagrosamente les había llovido desde el cielo por espacio de 40 años. El desierto en el cual los israelitas anduvieron errantes por ese espacio de tiempo es una imagen de la peregrinación que hacen los hombres en este mundo. La tierra prometida nos recuerda el paraíso, donde en la abundancia de todos los bienes gozaremos y alabaremos a Dios por toda la eternidad. El haber cesado el maná significa que en el cielo, con la plenitud de todos los bienes, gozaremos de la presencia real de Jesucristo,
no ya bajo las especies del pan y del vino figurados en el maná, sino real y material como cuando vivía en la tierra. Después van a tomar la ciudad de Jericó, después de haber pasado el Jordán. Antes de poder entrar en posesión de la tierra prometida, era necesario rendir la ciudad de Jericó, que se hallaba bastante bien fortificada y valorosamente defendida. Dios, a quien todo es fácil, dijo a Josué: mira, yo he puesto en tu mano a Jericó, a su rey y a todos sus valientes. Dad la vuelta a la ciudad una vez al día, todos los hombres de armas, yendo los sacerdotes detrás del arca, seguidos del resto del pueblo. Y haréis esto por espacio de 7 días. El séptimo tomen los sacerdotes 7 trompetas y vayan delante del arca del testamento. Y en esta forma daréis 7 vueltas a la ciudad, tocando los sacerdotes sus trompetas. Y cuando se oiga un sonido más continuado y después más cortado, y hiera vuestros oídos, todo el pueblo gritará una con grandísima algaraza, y caerán hasta los cimientos de los muros de la ciudad por todas partes, y cada uno entrará por la que tuviese delante. Entonces aquí Dios interviene para ayudarlos a tener esta ciudad. Se ejecutan las órdenes de Dios. Con numerosa procesión se da la vuelta a Jericó por 6 días. El séptimo se da la misma vuelta 6 veces, es siempre observando el mismo silencio. En la última vuelta, al comenzar los sacerdotes a tocar en voz alta las trompetas, todo el ejército arroja un grito, y de todas partes se derrumban los muros de la ciudad, se caen las torres, y todo es saqueado y quemado. Tan solo se salvó una mujer llamada Rahab con su familia, porque había prestado beneficios a los hebreos que José había enviado a explorar aquella ciudad. Después de tan prodigioso acontecimiento, todos los habitantes de la Cananea estaban sobrecogidos de terror al aproximarse los hebreos. Entonces Dios hace este milagro en su favor para dar miedo a estos paganos que tenían, por desgracia, costumbres muy malas, y por eso van a perder estas tierras. Había un pueblo llamado los Gabonitas, bien va a hacer algo para escapar al exterminio. Los habitantes de la ciudad de Gabaón, al tener noticia de que los hebreos, por divino mandato, exterminaban a cuantos pueblos hallaban a su paso, trataron de escapar al común exterminio por medio de una estratagema, fingiendo que venían de muy lejos con los vestidos y calzados rotos, los odres y sacos vacíos, el pan muy duro y todos cubiertos de polvo, como si acabasen de hacer un largo viaje. Se presentaron a Josué pidiéndole pan y alianza. Josué dio fe a sus palabras, y creyendo que no estaban comprendidos entre los pueblos que tenía orden de Dios de exterminar, juró salvarlos. 3 días después llegó a saber que la ciudad donde vivían se hallaba muy cerca. Sin embargo, por no faltar a su juramento, les perdonó la vida, pero en castigo de su engaño los condenó a cargar agua y leña según las necesidades de los hebreos. Josué va a seguir la conquista de la tierra prometida, y Dios va a intervenir en su favor. El rey de Jerusalén y 5 reyes más juntaron sus fuerzas para oponerse a Josué, su común enemigo. Este corrió al ataque y, después de haber luchado con encarnizamiento, puso en fuga al ejército aliado. Hasta el cielo combatió en favor de los hebreos, pues cayó repentinamente una lluvia de piedras que aplastó una gran parte de los enemigos, pero aún quedaban muchos que vencer.
y la noche que se aproximaba hubiera sido muy ventajosa al ejército enemigo. Entonces Josué rezó, pidió, y viendo que le faltaba el tiempo para alcanzar una completa victoria de sus enemigos, lleno de confianza en Dios, en presencia de los hijos de Israel, exclamó en voz alta: «Párate, sol, y tu luna no te muevas». Dichos planetas obedecieron al poder divino invocado por Josué y detuvieron su carrera por espacio de 24 horas, y jamás se vio un día tan largo antes ni después. Los 5 reyes fueron capturados y muertos, y todos los enemigos que se hallaron perseguidos y dispersos. Después de este hecho, nadie pudo ya oponer resistencia a la espada de Josué. Venció y, según las órdenes de Dios, dio muerte a 31 reyes. Son pequeñas tribus, podemos decir, pequeños jefes de tribus, caciques. Y en corto espacio de tiempo entró en posesión de la tierra que 550 años antes el Señor había prometido a Abraham y a su posteridad. Y finalmente Josué, después de haber entrado en posesión de una región tan fértil, la dividió entre las 12 tribus y después convocó a todo el pueblo en el campo de Silo, donde colocó el tabernáculo y el arca de la alianza, y ofreció a Dios un solemne sacrificio en acción de gracias por los muchos favores recibidos. Josué siguió gobernando al pueblo en paz, amado y venerado por todos, y lleno de méritos y de años, conociendo cercana su muerte, recordó al pueblo los beneficios que había recibido de Dios, y habiéndose por fin hecho prometer que todos se conservarían fieles al Señor, murió apaciblemente a los 110 años de edad. Hasta aquí, mis hermanos, el resumen con lo que nos da San Juan Bosco. Ahora veamos un poco el aspecto espiritual, moral de estos hechos. Dios vemos que es omnipotente. Obedeciendo a su voluntad, las impetuosas corrientes del Jordán se estuvieron quietas como rocas, oscilaron y se derrumbaron las gruesas e inexpugnables murallas de Jericó, y se prolongó el día. Nada puede resistir a su omnipotencia, nada impedir el cumplimiento de sus soberanos designios. Dios manda y la naturaleza obedece. También Dios es fiel. Se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham años antes. Los descendientes de Abraham han entrado ya en la posesión de la tierra prometida, habiéndolos guiado Dios mismo y hecho por ellos milagros inauditos. Dios cumple también sus amenazas. Ninguno de los 600,000 hombres adultos que salieron de Egipto entró en el país prometido. Todos murieron en el desierto como Dios lo había anunciado, porque no fueron siempre fieles a Dios. Dios nos promete la eterna bienaventuranza si cumplimos nuestras promesas del bautismo, es decir, si firmes en la fe, guardamos los mandamientos y correspondemos a la gracia. Ya durante la marcha de los israelitas en dirección de la tierra prometida, había Dios hecho grandes milagros por su pueblo. Ahora, cuando se trata de completar la magnífica obra y poner al pueblo en la posesión del país prometido, obra Dios milagros más grandes todavía, con lo que intentaba el Señor robustecer la fe del pueblo en su omnipotencia y la confianza de su bondadosa protección. Por todo esto, los israelitas debían conocer también que no por su número y propios esfuerzos, sino con la asistencia de Dios, habían conquistado el país prometido, y que por lo tanto le estaban obligados a una gratitud eterna. También nosotros podemos alcanzar la tierra prometida del cielo con nuestros propios esfuerzos, si nos apoyamos en Dios y hacemos lo que Dios
Dios nos ayudará y nos dará fuerza para cumplir lo que tenemos que hacer. Entonces esto se llama la gracia de Dios. Dios ayuda al que madruga. Dios ayuda al que hace lo que puede y lo que debe. El milagro de que el sol luciese por más tiempo que el ordinario por ruina de los cananeos debía convencerles a estos de la necedad de su idolatría. Ellos invocaban a sus dioses, disque dioses, que son criaturas, de hecho no existen. El demonio interviene en la idolatría, pero el demonio no puede nada frente a Dios. Los cananeos adoraban al sol y a la luna como dioses, y habiendo esos astros del cielo obedecido al mandato del siervo de Dios, Josué, los cananeos debían conocer que el Dios de Israel era infinitamente más poderoso que sus soñadas deidades, que no solo no eran capaces de socorrerles, sino que se veían preciadas a venir en auxilio de sus enemigos. También vemos que la oración es eficaz. La luz del día se prolongó porque así lo deseaba Josué, y lleno de confianza se lo suplicó al Señor. Entonces, cuando ora con confianza, bien, Dios ayuda. También la fe debe ser eficaz. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó. Hebreos 11:30. Bien sabían los israelitas que sus vueltas, en su tocar las trompetas, sus clamores no eran capaces de derribar los muros, pero con fe y confianza en la palabra de Dios cumplieron puntualmente cuanto les fue mandado. Y en atención a su fe y su obediencia, obra Dios el milagro. También sabemos por la Biblia que Josué es figura de Jesucristo. Josué es la novena figura de Jesucristo, en tanto que condujo a los israelitas a la tierra de promisión y se le conquistó victoriosamente. Jesucristo, con su muerte y su resurrección, venció al pecado, a Satanás y la muerte, conquistó para nosotros el reino de los cielos y nos introduce en él por medio de su doctrina, de su ejemplo y de su gracia. Como el paso por el Mar Rojo, así también el paso por el Jordán es imagen del santo bautismo, que franquea al hombre la entrada en el reino de Dios sobre la tierra, es decir, en la Santa Iglesia. Lo hace miembro de la Iglesia y le hace apto para participar de los abundantes frutos de la gracia que Cristo ha depuesto en su Iglesia, que son los santos sacramentos. Y vemos también en este libro de Josué que hay procesiones. Varios días hacen procesión por mando de Dios. Los israelitas dieron alrededor de Jericó 13 vueltas, que eran verdaderas procesiones religiosas, puesto que iban ordenadas y llevaban delante el arca de la alianza. Entonces, cuando los católicos sacan a la calle en procesión la figura, la imagen de Cristo, cruz de Cristo o de la Virgen, y bien hacen algo que es muy bíblico. Como me decía un amigo, la más larga procesión tuvo lugar en el desierto, 40 años. Los hebreos cargaron el arca de la alianza. Y concluimos con esta idea. Después de pasado el Jordán, los israelitas tuvieron que pelear mucho hasta por fin conquistaron el país prometido. Después del santo bautismo también nosotros tenemos que pelear con los enemigos de nuestra salvación, principalmente contra nuestras malas inclinaciones y pasiones. Soporta el trabajo y la fatiga como buen soldado de Cristo, dice San Pablo. No es coronado, sino el que luchará según las leyes, según Timoteo 2, 13:5. En recompensa, el que luchó varonilmente recibirá la eterna posesión del cielo. Debemos pelear, por lo tanto, sobre todo contra el pecado o nuestra falta capital, nuestro defecto principal. Hagamos todos los días un buen propósito y examen particular de conciencia acerca de tal o tal falta y pecado para poder triunfar. Entonces, queridos hermanos, después de Moisés, ahora el jefe del pueblo, por mandato del Señor, bien es Josué que va a lograr
lograr hacer pasar el pueblo a través del Jordán y conquistar la tierra santa y dividirla entre las 12 tribus de Israel. Si usted quiere conocer más y mejor su fe católica, suscríbase a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia, el credo, mandamientos, sacramentos, oración, virtudes, liturgia, Biblia, historia de la Iglesia están resumidos. Tenga también la caridad de enviar este audio a unos contactos para que conozcan mejor la Santa Biblia. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Amén.